Muy buenas noches a todos y a todas. Nos encontramos en la emisora Suba al Aire, esta vez con la investigación Entre Líneas, Pasar por el Corazón para Pensar con Sentido, del colaboratorio Descomposición. En el máster, William Moreno, quien les habla, Antonio Amado. Hoy tenemos como invitada especial a Fabiola Morgante. Buenas noches, Fabiola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Bueno, Fabiola, cuéntanos, ¿cómo es tu llegada a Suba? Bueno, yo llego a Suba en el año 85, 86, ¿sí? A vivir con mi esposo y mi hijo, ¿sí? En el apartamento de un cuñado. Ahí llego y empiezo unos procesos personales. Yo siempre trabajé, de ahí para atrás yo estuve trabajando como secretaria, sí, haciendo cosas varias de esas, pero pues finalmente a mí toda la vida me persiguió el arte. Él me perseguía, yo le sacaba el cuerpo, no, mentiras. Él me perseguía en todo el sentido de la palabra. Entonces comencé a hacer trabajos pequeñitos en una escuela que era la escuela piloto que quedaba en Tibabuyes, ¿sí? Entonces yo empecé como a vincularme desde ahí en el año 90. En el año 90 comencé a vincularme a procesos creativos, a procesos de enseñanza, a procesos de formación, sí, acompañamiento con los niños de esa escuela, porque además ahí estudiaba mi hijo. Después quedé embarazada, tuve a mi hija y continué como con esos procesos. Después de eso nos acercamos a un proyecto juvenil que había allá, que era un grupo de teatro, y me encantó la idea, y entonces estuvimos trabajando con un grupo de jóvenes. Sí, yo era mayorcita, en esa época yo ya tendría 30 y pégale. Y con dos personas así grandecitas nos empezamos a reunir y a encontrar con un grupo de jóvenes para trabajar el tema del teatro, que nos pareció espectacular. Sí, entonces se hizo un proceso colectivo, se hizo una creación colectiva, metimos a participar en el Festival de Cultura de ese año, y afortunadamente el grupo TNT, se llamaba así, Teatro Nueva Tibabuyes, ganó el primer premio en esa época, desbancando a los que siempre venían ganando. ¿Y qué obra fue? ¿O cuál era el montaje? ¿Cómo fue el desarrollo del montaje? El desarrollo del montaje, nosotros teníamos la disponibilidad de un espacio para ensayarlo, entonces dijimos, no, hagamos una construcción colectiva, y cada cual iba aportando como ideas, ¿sí? Y la obra se llamaba Un lugar para, con puntos suspensivos. Y esa obra fue una creación colectiva y resultó siendo como la historia de un poco de gente que estaba metida en un manicomio y cada cual tenía su historia. Entonces en el transcurso de la obra se iba evidenciando la historia de cada uno y por qué había llegado al manicomio. Básicamente esa es la historia de la obra. ¿Tú actuabas? Yo actuaba ahí y cantaba, hacía de todo. Yo tenía hasta 2 papeles ahí. Yo era la musa inspiradora que volaba con trapos voladores y además era una viejita. Entonces eran 2 papeles, era muy rico, el trabajo fue muy enriquecedor, fue muy rico. Yo uso lentes de contacto y yo soy súper miopísima, yo tengo una miopía violenta, y mis gafas, cuando yo no uso lentes de contacto, tengo que usar unas gafas que son pues unos rabos de botella, la cosa más loca. Entonces eso era rapidísimo, quitarme los lentes, ponerme las gafas, canearme los pelos y salir como la viejita, y después quíteme las gafas, póngame los lentes, ¿sí? Y lo bonito de esa obra es que esa salió de Suba, estuvimos en el centro, nos presentamos en el centro, viajamos a Pacho, Cundinamarca, y la única que había en la escenografía era un mueble, una silla, un sofá de palo de café, que eso pesa, que da gusto, y un marco, era todo lo que había en el escenario. Nos cargamos con esa silla a Pacho, nos cargamos con esa silla al centro, eso era un show. Estuvimos en ese proceso alrededor de un año, ¿sí? Ya después, digamos, de todo ese juego, pues la gente empezó a abrirse, a hacer sus cosas, y se diluyó el trabajo de teatro con ese grupo. Pero digamos que fue cuando yo descubrí de alguna manera que el arte sí tenía impacto en lo social. Y me empecé a acercar a eso porque varios de los muchachos que estuvieron trabajando en ese grupo empezaron a hacer trabajo social, empezaron a acercarse a los procesos culturales, a los procesos políticos, a todo ese tipo de procesos. Entre ellos, obviamente, estaba Giovanni Ariza Sánchez, que fue donde él prácticamente empezó su recorrido en estos espacios. Bueno, luego de ese proceso teatral, ¿cómo sigue ese trayecto del arte y lo social? ¿Cómo sigues articulándote a lo local y desde qué territorios?
Bueno, Giovanni Ariza, justamente, ellos se reunieron varios chicos, varios muchachos, y crearon la Corporación Nativa Bulles Cultiva, ¿sí? Eso ya fue para el año 97, 96, 97. En esos años, entre el 90 y el 97, pues yo estuve haciendo trabajos varios, trabajé con Henry Castro, que él es de Llamarada, de un grupo de danza que se llama Llamarada, yo no sé si todavía existe aquí en Suba. Él trabajaba en esa época con Cupo Crédito. Y yo le conté el chisme, yo sé tocar guitarra, entonces me contrató para enseñarle guitarra a adultos en esos procesos sociales que yo ya decía, bacano poder trabajar con adultos. Y esos adultos que me llegaron allá era un grupito súper espectacular, eran 6 personas adultas, ¿sí? Con quienes estuve trabajando como 6 meses, un año casi, ¿sí? Con el tema de la guitarra. Después me vinculé a un colegio, en donde yo hacía de todo en ese colegio. A mí me encontré un colegio de barrio, ¿sí? Pero entonces yo ahí enseñaba música, yo ahí enseñaba dibujo, yo ahí enseñaba escritura, yo ahí enseñaba disque inglés, ¿sí? O sea, ¿qué no hacía yo en ese colegio, sí? Hasta arreglaba lo administrativo, compraba, vendía, manejaba la cooperativa, eso es, mejor dicho, multitask. Entonces no me desvinculé, digamos, del proceso directo social, pero a través de ese colegio pues yo trabajaba con niños y me encantaba, entonces eso fue alimentando como ese proceso de conciencia social también, de darme cuenta, ¿sí? De descubrir que en el mundo hay mucho desequilibrio, de ver niños muy pobres, de ver gente muy pobre, ¿sí? Entonces yo decía, uy no, tenaz, eso empezó a acercarme a mí. Después de eso, finalmente, me buscan de Cultiva para empezar un proceso con ellos. Les salió por fin un primer proyecto que era, creo que era Festival de Festivales, no me acuerdo cómo era que se llama, Artes versus Violencia se llamaba el primer proceso. Y fue un proceso muy rico porque su mismo nombre lo dice, el arte versus la violencia. Entonces empezamos a trabajar con grupos en colegios, con grupos en barrios. Si yo tengo una modestia aparte, una inmensa capacidad de convocar, la gente como que me come rápido, ¿sí? Creo confianza fácilmente, particularmente con los papás, con las mamás, ¿sí? Entonces eso abrió muchísimas puertas en los colegios, en las familias, para poder empezar a trabajar con grupos. Entonces hicimos de todo. La parte que a mí me tocó en ese proyecto era de dibujo. Hice unas cosas loquísimas, muy bacanas. Un día invité a mi amiga Adriana Contreras, le supliqué, le dije, hermana, yo necesito que estos chinos, eran pelados de 10º, 8º y 9º, yo necesito que estos chinos se acerquen un poco al tema del desnudo. ¿Qué hago? Yo necesito a alguien que se me le empelote a esos chinos, ¿sí? Y ella dijo, listo, que no sea patia abierta y todo eso, todo bien, pero sí una pose bien bonita, así de espaldas, sentada como sirena, mejor dicho, de lado. Entonces yo agarré y oscurecí ese salón, llegué re temprano, oscurecí el salón con plásticos oscuros, puse luces de abajo, de arriba, de al lado, y a los chinos a cada uno le puse su hoja de papel. Muy bacano, fue un proceso. Llegó Adrianita, se aplastó ahí, ella en bola de espalda, se veía hermosa. Sí, esos chinos casi mueren. O sea, yo creo que para 3 o 4 chinos de esos con los que yo me encontré después decían, mire, eso para mí fue la experiencia de las experiencias. O sea, se acercaron al arte de una forma impresionante, porque ellos en la vida, claro, ellos dibujaban que el muñequito o el jarrito, el bodegoncito, la montañita, la sombra, la luz, pero una persona desnuda, dispuesta para ellos, eso fue. Y además tuve un problema por eso, porque pues obviamente tuve un problema de orden, ¿cómo se podría decir? Moral con muchas personas, porque me dijeron que no, que eso era inducir a esos chinos a otras cosas. Y yo, no, hombre, eso depende del contexto. Hablando de eso, hay un escenario, y es el arte. Ajá. El arte como un escenario de construcción de pensamiento, Sí, como un claro escenario de encuentro consigo mismo, Cierto. un escenario de encuentro con lo otro, sobre todo cuando se trata de la figura humana. Pero muchos podemos tener la capacidad de componer, de crear, Sí. pero otro es el escenario de la pedagogía, de la enseñanza. Sí. ¿Cómo vives tú en ese momento el escenario pedagógico, puntualmente hablando? ¿Cómo preparabas tus ejercicios? ¿Cómo te los soñabas? ¿Cuáles eran tus intenciones frente al tema?
Bueno, yo la verdad en ese momento, en ese preciso momento, no tenía como muchas nociones pedagógicas en el sentido profesional de la palabra. Es decir, es que un niño de 7 años aprende esto y aprende aquello, un niño de 9 años aprende... No, yo no tenía como esas nociones en términos, digamos, formales o en términos profesionales. Sencillamente era más lo intuitivo, el hecho de ser mamá, el hecho de ser artista. Soy muy sensible con el tema del trabajo. Entonces yo decía... Si yo fuera un niño, eran mis procesos internos, ¿no? Si yo fuera un chino de 10 años, ¿qué me gustaría ver en el escenario? O sea, ¿a qué no accedo? Porque yo fue a decir, es que claro, los niños de los barrios pobres, de los barrios marginados, no acceden a muchas cosas porque no tienen esas oportunidades o posibilidades. Era lo que yo leía. Entonces decía, ¿cómo los acerco? ¿Cómo acerco yo esas posibilidades? Quería llevármelos algún día a una galería, un museo, algo que los acercara, que tuvieran la oportunidad de acercarse al arte, ¿sí? En todo su sentido, desde otras perspectivas, y tratarles de llevar eso. Entonces yo creo que desde ahí es de donde yo empiezo a sentir la necesidad de hacer un trabajo social alrededor de esos procesos artísticos. Básicamente es como lo que yo siento y podría hacer una lectura de mí misma en el sentido pedagógico. Ya digamos que de ahí en adelante yo hice 80.000 cursitos, ¿sí? De pedagogía. Sí, hice un manual en César en la pedagogía, en la nacional. Cuanto curso se me cruzaba por las narices, diplomado, lo que fuera, yo los tomaba. Talleres, todo lo que cayera. Tengo el cartapacio pues de certificados de formación en ese sentido porque me parece importante aprenderlo. Pero en ese momento la pregunta que tú me haces es así, es más intuitivo, era más de sentir yo, maricas, que esto, ay, perdón, esos chinos no tienen cómo acceder a un desnudo, no tienen cómo acceder a un cuadro de Rembrandt, no tienen cómo acceder, sí, porque en esa época, pues hoy en día el internet y todo acerca, pero en el año 97, 90 y pico, 90 y pégale, no habían ese tipo de accesos. Entonces eso es lo que me dispara a mí un poquito también el trabajo social que me encanta. Yendo al trabajo social, bueno, entonces estás en el colegio, empiezas a desarrollar ejercicios de acercamiento a las artes, sensibilización a las artes. Exacto. ¿Y por qué sales de ahí? ¿Del colegio? No, del colegio yo terminé saliendo porque, digamos que los dueños o la dueña del colegio, pues realmente vine a caer en cuenta que me estaba explotando. O sea, a mí me pagaba ella un salario y yo hacía... Como te digo, enseñaba inglés, enseñaba dibujo, enseñaba no sé qué, manejaba la parte administrativa, manejaba la cooperativa, tan. Y mi hija y mi hijo estudiaban ahí, pero ella sí me descontaba a mí las pensiones. Sí, o sea, no me pagaba tema para fiscales. Y yo era muy huevona, perdónenme la expresión, yo era muy pendeja. Y como que no, para mí era trabajar y poder poner la comida en la mesa de mis hijos y trabajar en lo que me gustaba, que era como no quiero emplearme y tener a mis hijos lejos y no poder estar cerca de sus procesos personales. Entonces era un trabajo ideal para mí. Pero terminé dándome cuenta que no, que definitivamente ese no era el espacio donde yo me quería quedar y me fui del colegio, terminé renunciando del colegio y además salió lo del trabajo con Cultiva. ¿Cómo se da esa génesis de Cultiva? La génesis de Cultiva conmigo funciona a partir del trabajo que hicimos de teatro que les conté, porque en ese grupo estaba Giovanni Ariza, ¿sí? Y Nelson Murcia. En el proceso de la formación de la corporación, Nelson aportó muchísimo, Nelson Murcia aportó muchísimo en términos de armarla, de organizarla, el tema de sus estatutos, todo el tema legal. Y ya cuando a ellos les salió su primer proyecto, pues Giovanni Ariza se acordó de mí en el sentido de que yo era una persona juiciosa, cumplida, ¿sí? Artista. Entonces dijo, no, esta persona me sirve para el tema de artes versus violencia. Entonces me llamó y me contrató. Sencillamente mi acercamiento a Cultiva fue a través de un primer contrato como tal y bien, ahí empezamos. Pero entonces yo me empecé a meter, ¿sí? Y Giovanni pues como que el grupo ahí a meternos y volvernos la base de la corporación, a volvernos digamos el grupo de base de la corporación, que básicamente éramos Giovanni Ariza, Nelson Murcia, Fabiola Morgante, en principio, ¿sí?
La corporación la armaron varios chicos, sí, que al principio iban y venían de forma como esporádica a la corporación, le aportaban cositas esporádicas a la corporación, pero digamos que en la base estábamos los tres. Y de ahí nacen, digamos, todos los proyectos, procesos de cultiva, empezamos a aprender a formular proyectos, a pasar proyectos, ¿sí? Ese tipo de cosas. ¿Cómo era la relación tuya con los otros escenarios de cultura, con las otras organizaciones, con los otros espacios de cultura a nivel local? Bueno, a través de Cultiva justamente pues empezamos a asistir a diferentes cosas, la Casa de la Cultura de Suba, ¿sí? Hubo un tiempo en que la Corporación Cultiva estuvo administrando la Casa de la Cultura de la Gaitana, recién se inauguró ella, ¿sí? Y yo no la administraba, pero era la que permanecía ahí, manejaba los dineros, hacía las cartas, subía y bajaba, imprimía, llevaba, organizaba agenda. O sea, yo era la encargada casi que de la Casa de la Cultura de la Gaitana, aunque estaba en cabeza de otras personas el tema de la dirección, ¿sí? Pero yo estaba ahí como representante de la administración que era Cultiva, ¿sí? Cuidando pues la Casa de la Cultura de la Gaitana, que además tuvo un final terrible, ¿no? ¿Qué pasó con ese proceso? ¿Cómo fue esa Casa de la Cultura ¿Cómo surge y cómo evoluciona y cómo es el declive? Bueno, ella empieza con unos dineros del Ministerio de Cultura, si mal no estoy, no me acuerdo muy bien. Sí, ella empieza con unos dineros que los gestionó justamente Cultiva, y nosotros veíamos la necesidad que en la Gaitana se necesitaba un punto fijo donde la gente pudiera acercarse a hacer sus procesos, ¿sí? La Casa de la Cultura de la Gaitana era casi enfrente de lo que ahora es el parque grandotote, ¿cómo es que llaman esos parques? Polideportivos. Ese era ahí como a 2 cuadritas del polideportivo ese. Y pues a esa casa se le dotó fotocopiadora, se le dotó computador, se le dotó escritorio, la dotaron totalmente para poder trabajar, y se empezaron a hacer unos procesos muy interesantes, muy interesantes. De ahí salieron varios años, salieron el tema de vacaciones recreativas en diciembre, niños cantando, haciendo coros en los parques, una cantidad de procesos ahí acompañados. Yo trabajaba en todo eso. A mí me encantaba trabajar con los chinos, entonces yo trabajaba la parte de música también. Entonces la Casa de la Cultura de la Gaitana empieza a desarrollarse así, se abren espacios, ahí es donde yo conozco a Jorge Acuña, que es a través de sus títeres y sus cosas, ¿sí? De Semillas se llama el grupo de él, y se empiezan a hacer todos esos procesos, a atraer gente. Vuelvo y le digo, yo tengo una capacidad increíble de atraer a la gente me cree rápido, las mamás, particularmente los papás, son muy bacanos conmigo, yo entro en confianza rápido, yo entro y de una me dan tinto, mejor dicho, ¿sí? Aquí no me han dado tinto, entre otras, pero bueno. Eso es como el valor agregado de Fabiola Morgante, es esa capacidad que tengo, ¿sí? De llegarle a la gente, ¿sí? De generar confianza. Entonces, mi capacidad de convocatoria es amplia, ¿sí? Y siempre ha sido así. Finalmente, la Casa de la Cultura de la Gaitana cae en manos. Yo renuncié de allá, yo salí de allá y dije, no, yo me voy a dedicar más bien a los procesos con Cupo Crédito, que seguía trabajando con ellos, con Cultiva en otros proyectos. Dije, no más Casa de la Cultura, y eso yo no sé quién más fue que terminó administrando eso, hasta entraron y robaron. ¿Qué no le pasó a esa Casa de la Cultura? Entonces se cayó. Inclusive ahí tuvimos que hacer entre Giovanni, Nelson y Fabiola, como por variar, ¿sí? Todo un proceso de informe frente al ministerio de que era todo lo que había pasado, lo que se había perdido, cómo había sido el robo, los papeles, los procesos, o sea, hacer un informe que en serio fueron 2 acetas llenos de información con relación al proceso de la Casa de la Cultura de la Gaitana. Eso, buscando recibos, organizando, sí, o sea, fue un proceso muy jodido que duramos casi 2 meses entre los 3 armando ese informe. Bueno, declive de la Casa de la Cultura de la Gaitana. Ajá. ¿Sigues con Cupo Crédito? ¿Sigues con Cultiva? Sí. ¿Qué sigues desarrollando específicamente en los territorios? Bueno, en los territorios, ¿yo qué hacía? Yo iba a reuniones, o sea, básicamente mi trabajo era reunirme con familias, en primer lugar, porque era como mi fuerte, o sea, descubrí que era como mi fuerte en el área social, era reunirme con las familias. Realmente el pretexto eran los niños, pero mi idea era, mire, la mamá, ese papá, ¿qué saben hacer? Están sin trabajo, ¿qué podemos hacer? Venga, les enseñamos a temas económicos, no temas económicos muy elegantes, pero sí, venga, cómo hacer economía en la casa. A mí se me ocurrían cosas como esas, ¿sí?
cómo cocinar más efectivamente y menos costoso, o sea, cosas es que yo decía, venga. Entonces empezamos a crearnos y a imaginarnos entre todos en la corporación ese tipo de cosas, venga, cómo hacemos procesos con familias, ¿sí? No solamente con los niños, sí, traer los niños, el proceso, que pinten, que dibujen tal, pero y las familias, porque siempre la pregunta era, ¿pero qué? Si uno le daban un proyecto, por decirte algo en esa época, de 6 millones de pesos para ejecutar, ¿sí? Entonces uno agarraba 20 chinos, 30 chinos, se los traía cada 3 días, iba por ellos, trabajamos, se acababa la plata, se acababa el proceso. Entonces es como una de las críticas grandísimas que tengo yo en el sentido de los procesos socioculturales y de los procesos artísticos en cualquier localidad de Bogotá, en cualquier espacio de Bogotá. Y es que los procesos son limitantes, los procesos son truncados, son mochos. Se acabó la plata, adiós chinos, sigan caminando con la pata al suelo, adiós mamás, sigan jodiéndose, adiós papás, sigan sin trabajo. O sea, yo terminé creyendo alguna vez y pensando y sintiendo que uno lo que hacía era utilizar a los pobres para hacer proyectos. O sea, eso no me gustó ni siquiera. Porque siempre pasaba eso y yo decía, bueno, ¿y se acabó y qué? Y esa mamá se quedó en la mitad del camino, ese chino ¿qué? De pronto les queda algo resonando ahí, pero no hay soluciones de verdad a los problemas de base que uno sabe que existen. En Suba, en la parte de abajo, en Santa Cecilia, Bilbao, todos los sitios, hay demasiada gente pobre y demasiada gente desplazada. ¿Sí? Entonces yo decía, no, entonces se nos ocurrió la idea, hagamos ferias de servicios. Ferias de servicios, entonces vamos, entonces era mi papel, ir y negociar con los de la Secretaría de Salud para que trajeran no sé qué para los chinos, para que los midieran y los pesaran, para que nos dijeran después lo que ya sabíamos, que estaban chiquitos y desnutridos, ¿no? Bueno, listo. Ese tipo de cosas, hacer ferias de servicios. Una vez hicimos una feria de servicios con estos de los que dan casas, ¿cómo es que llaman? Los de la... para que la gente empezara a ahorrar, hiciera su ahorro programado y al cabo de un año les prestaban y les ayudaban. El Fondo de Desarrollo. Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro, hicimos un proceso con las familias, llegaron hartísimas y yo creo que de ahí ese fue un éxito, entre comillas, porque nunca hice la estadística de quiénes sí lo lograron y quiénes no lo lograron al cabo del año, porque a los 6 meses se acabó, ¿sí? Entonces no puede uno hacer procesos de seguimiento ni esas otras, ¿sí? Eso es lo que yo siento que pasa con todos estos procesos. Yo siento que todas estas ONGs que existen en el planeta, ¿sí? Nacen con un sueño y mueren con la ambición, ¿sí? O sea, nacen con el sueño de hacerle el bien al del frente, pero se empieza a dar cuenta que estas familias pobres, que estos niños pobres, que chin, resultan siendo es un insumo para poder hacer un proyecto y que me den plática. De esa plática, digamos, por ponerle un valor y poder hacer una estadística, me dan 100 millones de pesos, entonces gasto 60 en el proyecto y me quedo con 40. ¿Sí? Más o menos esa es como la proporción. Y yo empecé a darme cuenta que todas esas organizaciones de base tenían ese modelo, ¿sí? Yo no estoy en desacuerdo hasta un punto en que las organizaciones mínimo tengan con qué... O sea, que dentro de los proyectos se contemplara el tema administrativo y el tema salarial, que ahora está así, pero en ese momento no mucho, ¿sí? Entonces, yo no estoy en desacuerdo con que las entidades crezcan, con que las organizaciones crezcan económicamente, siempre y cuando no sea el derrotero de las organizaciones hacer plata. Y uno lo que se da cuenta es que todas estas organizaciones lo que hacen es eso, querer hacer dinero para sí, ¿sí? Yo salí de la corporación Cultiva, yo nunca fui ambiciosa, la verdad fue estúpidamente poco ambiciosa, porque yo hubiera sido un poquito más ambiciosa, hubiera salido mínimo por lo menos con apartamento y carro, ¿sí? Y nunca en la vida aproveché esas oportunidades o esas posibilidades. Entonces salí por 2 razones. A mí me sacan de Cultiva de una forma fea, la verdad sea dicha. A mí me sacan de Cultiva porque cuando Cultiva empezó a tener auge y a crecer bien y a tener más de 2 proyectos, digamos de forma simultánea 3 proyectos, empezaron a contratar mucha gente y chévere, a mí me parecía una berraquera, ¿sí? Pero resulta que a Fabiolita Morgante le dicen, mamita, su merced como no es profesional. Qué pena, pero es que el proyecto exige profesionales. Entonces yo, bueno, pero entonces
Me daban trabajo indirecto y no me pagaban a mí sino al otro y el otro me pagaba a mí, el profesional. ¿Sí me explico? Entonces, yo siempre estuve por debajo del rubro salarial, estuve por debajo del rubro, del rubro salarial y del rubro profesional, porque yo no tenía una carrera, ¿sí? Entonces yo dije, no más, me aburrí, dije, ¿cómo así un cerro de...? Me he dicho, no me jodan, ¿sí? Y dije, renuncio. Eso fue en el año 2007, una cosa así, desde el 97 al 2007 yo ya llevaba 10 años trabajando con la corporación. Hay un escenario, tú planteas un panorama muy común en muchas organizaciones, también lo comparto, esa percepción sí. de que uno algunas veces siente que es un manoseo a la gente. Más sí, que esa es la palabra, sí. Sin embargo, hay procesos que marcan. Tú lo acabas de decir hace unos instantes, cuando los chicos te encuentras con los chicos con los que hiciste el trabajo de figura humana y dicen, no, esto fue para mí una experiencia sustancial. Recuerdo hace unos buenos años acompañar el proceso del festival infantil que desarrollaba Cultiva. Ajá. Cuéntame ese festival, ¿cómo se dio? Que era de base. Bueno, el Festival Infantil de Cultiva nace justamente así, como todos los procesos. Empezamos a ir al parque de Santa Cecilia, ¿sí? A sentarnos allá a esperar a que empezaran a llegar niños de por ahí para poder trabajar con ellos, porque queríamos montar como un trabajo permanente de la corporación, no solamente los proyectos por los que nos contrataran en una determinada cantidad de tiempo, sino un proceso permanente. Queríamos nosotros como hacer un proyecto permanente con niños y niñas de las localidades de allá abajo, digamos de Villa María hacia abajo. Sí, hablamos de La Gaitana, hablamos de Santa Cecilia, hablamos de Bilbao, hablamos chan. Empezamos a ir allá y empezaron a acercarse niños porque nosotros llevábamos colores, llevábamos crayolas. En esa época Cultiva todavía no tenía plata, no tenía como entonces era la crayola de mi casa, yo iba y a veces compraba el papel, o Giovanni de su bolsillo iba y compraba las crayolas. O sea, éramos todos como aportando de nuestras posibilidades personales para poder empezar a hacer ese trabajo, ¿sí? Y de hecho sí empezamos a trabajar y por ahí tengo hasta la foto, ¿sí? De un grupo de chicos, estamos todos ahí, que eran el grupo de chinos de La Gaitana y de Santa Cecilia. Interesantísimo, los chinos iban, no teníamos sede, entonces nos tocaba trabajar ahí, había como una construcción y al lado había un huequito así con tejas, ¿sí? En tierra, y eso cuando llovía era un barrizal el berraco, pero allá nos metíamos a trabajar con los chinos. O sea, era un proceso muy rico desde ese punto de vista, pero también era una miércoles no tener dónde poder trabajar, no tener recursos, no tener. Entonces, finalmente, Giovanni, a través de su capacidad de gestión, que es inmensísimamente grande, Giovanni tiene una fuerza de gestión inmensa, ¿sí? Empezó a conseguir cositas, recursos, proyectos chiquitos, entonces de aquí le sacábamos y le poníamos a esto. O sea, los procesos eran muy bacanos así. Con esos niños hicimos inclusive una noche, se me ocurrió a mí, que pasaran una noche con nosotros. En la casa, yo no me acuerdo cómo se llamaba, era como una casa antigua que había allá, que tenía hasta chimenea y tina en el baño. Sí, que era la casa comunal, el salón comunal de ese entonces de Santa Cecilia, si mal no estoy. Entonces dijimos, pasemos toda la noche con esos chinos allá. Sí, y les hacemos juegos, les hacemos títeres, les hacemos de todo, hacemos perros calientes, para que pasen la noche. Eso fue la locura furiosa con los chinos. O sea, esos son los tipos de procesos que impactan, ¿sí? Que son unita cosita chiquitica, pero pácate, ¿sí? Pega. Y allá pasamos toda la noche con los niños. Hubo un pedacito ahí que es muy bonito, una experiencia muy bonita, una anécdota, y es que obviamente estos niños tenían, el que menos tenía 7 de pecueca. Era una vaina, para Dios, no, en serio, porque son niños que tienen que usar los mismos zapatos todos los días, mañana, tarde y noche. Sí, que digamos que sus capacidades para el tema higiénico no es la gran cosa. Obviamente uno sabe con qué se encuentra. Uy, pero es que era una cosa y todos ahí metidos, eran como 38 sapos ahí metidos. Imagínese la nube. Sí, de la PQEK a la voz del zapato, hermano. Entonces dije yo no voy a dormir. No, esto va a ser imposible.
Entonces agarré y cogí todos los zapatos de los niños, los eché en bolsas para la basura y los dejé afuerita. Dije, mientras amanece, ¿por qué no? Y agarré y fui y me compré una barra de jabón, ¿sí? Y me metí al baño y llené esa tina con agua, ¿sí? Y háganme fila. Y a todos los chinos les empecé a lavar esas patas, hermano, que dije, no voy a poder. Y créanme que no fue por ellos, fue por mí. La verdad, sí, por mi nariz. Y yo lavé patas a esos chinos y el otro ahí séquele. El otro pasaba, metía las patas y yo se las refregaba con jabón, les jugaba y el otro le secaba, ¿sí? Muy, muy bacano. Y Giovanni me decía que él viendo desde afuera esa imagen, le parecía hasta mesiánica esa vaina, yo haciéndole lavatorio a los chinos. Y yo, claro, si usted hubiera usado esa imagen en ese sentido, hubiera sido muy chistoso. La Madre Teresa de Calcuta me hubiera amado. Pero realmente la intención no era esa, pero eran ese tipo de cosas. O sea, lo que le quiero decir con eso es hasta dónde puede llegar uno, ¿sí? A lavarle las patas a estos chinos por esa necesidad que tenían, ¿sí? Tenaz, a mí eso me pareció bacano porque yo no caí en cuenta hasta después. Sí, claro, la imagen desde afuera debió ser un parche, sí, o sea, no, sí. Ese tipo de procesos, y con ese grupo duramos y siguieron durando, y venían unos y se iban otros, venían unos y se iban otros, estaban los Tocarruncho, ese es un apellido muy bonito, que eran como 6 hermanos y hermanas. Ellos llegaban juiciositos a sus talleres, eran una cosa muy loca, muy bonita. Y se supone que nos veíamos los domingos por la mañana, ¿sí? Y así lo hicimos durante muchísimo tiempo hasta que lo que les cuento. Entonces Cultiva ya empezó a crecer, a expandirse y nada, ¿sí? Después salió un proyecto que era con el Banco Interamericano de Desarrollo para trabajar con familias desplazadas también, con niños y familias, ¿sí? Ahí estuve yo trabajando también el área social un tiempito hasta que ya no fui necesaria. O sea, es que lo que yo siento, con todo el respeto que me merecen las organizaciones, que a uno lo utilizan también, así como las organizaciones utilizan a la gente para sus proyectos, también utilizan digamos, a las personas, a su necesidad y a su conveniencia y en su momento. Entonces yo era útil para el acercamiento, yo era útil para abrir brecha, yo era útil para sí, pero no más. Ya en el momento de la firma, ya en el momento de ya... No, aquí es el profesional el que firma, aquí no es Fabiola Morgante la persona que aportó tanto a esto, eso no existió nunca, ¿sí? Bueno, Fabiola, ya me das un panorama de tu relación con los demás, con el contexto social y artístico, pero quiero retomar ese artístico. Fabiola y la música. Bueno, Fabiola y la música. Yo aprendí a tocar guitarra a la edad de 9 años. Mi mamá me enseñó a tocar guitarra, ella sabía tocar guitarra. Y yo soy afinadita para cantar, entonces mi mamá dijo, venga, le enseño a tocar guitarra. Y a mí me parecía muy curioso porque ella me enseñó los acordes, do, re, mi, fa, sol, este va con este, la mayor, la menor. Y yo me acuerdo que mi madre se sentaba a tejer, ¿sí? De espaldas a mí, y ella me sentaba ahí atrás y me decía, hágame do mayor. Y yo hacía do mayor y me dijo, no, está mal. Y yo decía, pero ¿cómo sabe que está mal? Pues claro, a ella le sonaba mal, yo no sabía. Entonces volví y lo ponía chin, chin, chin y ya, hasta que aprendí a tocar guitarra. Entonces, digamos que la música, yo no soy músico de profesional, yo soy música empírica. Entonces aprendí a tocar guitarra, entonces toda la vida era la de las fiestas, la que llevaba, la que cantaba, la que se sentaba a tocar guitarra para que todo el mundo cantara y pero entonces siempre ha sido mi compañía, la música y la guitarra. Pero entonces yo utilicé eso, lo volví recurso económico después yo me divorcié en el 2000, en el 93 me divorcié y dije, no, yo tengo muchos recursos que puedo explotar, todo lo que pasó con el colegio, con Cultiva, pero digamos la enseñanza de guitarra con cupo crédito, o sea, yo empecé a explotar esa capacidad de enseñar, de saber tocar guitarra, y lo que yo sé lo puedo explotar económicamente, entonces empecé a enseñar guitarra, a enseñar a cantar, a enseñar a guitarra, ¿sí? Ese es mi acercamiento con la música. Me empiezo a acercar pues a las canciones, me empiezan a invitar a cantar en público, para un humor bonito, yo rico, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, la guitarra y la música siempre han sido parte de mí, Hay una relación directa con la música, de hecho música viene de musa, la madre de las artes. Y la poesía y la palabra. Sí, la palabra. Fabiola y la escritura. Bueno, Fabiola y la escritura. Fabiola empieza a escribir cosas desde muy joven.
Sí, yo toda la vida fui muy inquieta, vuelvo y repito. Entonces, tengo poemas, obviamente unos poemas que uno dice, "Ay, Dios mío", desde los... El más viejo que me encontré, que fue de los que te mandé, es del año 97, o sea, tendría yo 19 años. De ahí para atrás sé que hay otras muchas cosas que no encuentro porque no tuve tanto juicio para guardarlas, sí, pero sí, siempre, o sea, y siempre es Fabiola contra el mundo. O sea, yo leo esos textos y siempre es o el mundo contra Fabiola o Fabiola contra el mundo. O sea, siempre fue un tema rebelde que me atravesaba porque en mi casa éramos más bien encerraditas. Nosotras somos 5 hermanas, hijas de un italiano celotípico, ¿sí? Un señor, era un hermoso ser humano porque mi papá no era una mala gente, ni nos golpeaba, ni nada de eso, pero era una persona sumamente celosa con su mujer y sus hijas. Entonces mantuvimos muy encerraditas y yo quería mundo y no podía acceder a él. Yo de hecho, la primera vez que me volé de mi casa tenía 8 años. ¿Para dónde coges? Para la calle. Sí, y tengo un escrito chiquitico de eso que lo hice hace poco, ¿sí? Y yo, bien miope, no usaba gafas en esa época, ¿sí? Y me aproveché de una reunión que tenían ahí mi papá y mi mamá con unas personas y agarré mi paquetín y me salí pasitiquitico y no ajusté la puerta para que no hiciera ruido la chapa y delatarme y salí. Era de noche, calle 24 con carrera quinta vivíamos nosotras. Y salí y esa calle oscura, sola, yo oía ruidos de carros lejos y yo pensé, ¿para dónde cojo? Sí, o sea, así chiquita, es que tenía 8 años, mano. Sí, yo, bueno, no importa, pero ¿y qué voy a comer? O sea, ya empecé a caer en cuenta de la realidad y dije, bueno, ¿y qué voy a comer? Bueno, y mejor dicho, me entró el pánico. Yo, si caminé 1,5 cuadras no caminé más, desde el edificio. Y me devolví, hermano. Me devolví paniqueada, entré, como no había cerrado la puerta, pude entrar al apartamento de la casa, al apartamento donde vivíamos, y ahí sí cerré pasitico, la puerta temblaba como una hoja, pero dije yo, claro, o sea, descubrí que no era tan fácil, que el mundo no era tan bonito, sí, o sea, tenaz, o sea, fue mi primera volada de mi rebeldía, y de ahí para adelante toda la vida. De hecho, yo con el papá de mis hijos me volé de una fiesta. Sí, porque no fue con permiso de nadie, me tocó volarme. Nos volamos, salimos corriendo de una fiesta. Entonces, como que siempre ha sido eso el tema de mi rebeldía. Y siempre escribía, yo siempre escribía, tenía un diario, ¿sí? En esa época era digamos que la moda era el diario, donde escribía sus experiencias, no encontré ninguno. Y de ahí para adelante pues siempre he tenido como un contacto con la palabra, me encanta. Pero digamos que retomar las letras así como tal y dedicarme de verdad a escribir juiciosamente, fue como en el 2000, no fue hace mucho, como en el 2015, 2016. ¿Qué te impulsó a eso? ¿Qué me impulsó a eso? Que me gustaba, yo escribía por ahí poemas y los guardaba. Chan, ¿sí? En el año 2000 un amigo me dijo, venga, hay un concurso de poesía, ¿sí? Que tiene que hablar sobre la muerte, o sea, sobre la guerra era el tema, ¿sí? O sea, que la guerra muere, el concurso es que la guerra muere, ¿sí? Entonces, escribir, cada cual tiene que aportar 3 poemas que tengan que ver con la guerra, con la muerte de la guerra, mejor dicho. Entonces yo escribí 3 poemas, ¿sí? Uno de esos es de los que te mandé y los mandé, no gané, ¿sí? Yo no tengo nociones, digamos, no tengo conocimientos literarios en el sentido de las 10 frases, las 5 frases tienen que ir, el punto, la coma, exactamente, esa cosa. Entonces no tengo conocimientos al respecto, pero me encanta escribir, ¿sí? Y entonces empecé a escribir un libro y dije, voy a escribir un libro. Yo solita. De todas mis experiencias, entre ellas la primera volada de mi vida, ¿sí? Entonces, bueno, solo prosa. Y terminé escribiendo. Aparte, digamos, de todos los procesos en relación a la Corporación Acultiva, trabajé en la Casa de la Cultura de la Gaitana, con la Casa de la Cultura de Suba también participé en unos procesos de formación, entre los cuales nació uno de literatura, con Jorge Puña y con otras varias personas donde hicimos cosas muy interesantes. Pero digamos que con el tema de escribir propiamente dicho,
Alguna vez con una amiga mía, yo le ayudaba a ella y la acompañaba, ella es abogada y ella trabajaba en comedores comunitarios. Y en esas charladas una noche salimos a tomarnos una cerveza y resultamos haciendo un plan malévolo y queríamos hacer un libro bien bonito de historias de mujeres, ¿sí? Que la idea era recoger las experiencias de la primera vez que cada mujer tuvo relaciones sexuales en su vida, cómo fue esa experiencia, esa era una. Y el otro tema era de cómo fue su primera relación con la menstruación, ¿sí? O sea, cómo había sido su primera menstruación y qué había pasado, si la habían, o sea, como recoger esas experiencias. Y el libro, ya le teníamos hasta el título, nunca lo escribimos, el libro se iba a llamar Por los labios que no hablan, básicamente, ¿sí? Empezamos y alcanzamos a recoger unas historias, le dijimos a amigas cercanas, venga, escríbase su primera vez, que nosotros le hacemos todo el tema de edición y el tema de manejo del estilo y toda la cosa. Eso no se dio. Esa misma amiga, años después, en el año más o menos 2015, me llamó y me dijo, mira, yo conocí una mujer, ¿sí? Yo conocí una mujer que ayuda a editar libros. Ella es experta en editar libros. Ella no escribe, pero sí escribe, pero ella lo que hace es que te pone y te saca tu libro en cosa de 3 meses. Entonces yo dije, venga, qué rico, hagámosle. Entonces empezamos un proceso con esa mujer, entonces yo iba, le llevaba las cosas que tenía escritas, ella me las corregía, me decía, me estimulaba, y yo empecé desde ahí a escribir cosas, a escribir cosas, a escribir cosas. Sí, es como mi primer acercamiento serio, disciplinado para el tema de la escritura, que me pareció muy rico. Sin embargo, la cosa con ella se fue por otro lado un poco, porque mi mamá, a los 50 años, eso imagínate, mi mamá murió hace poquito y tenía 90, o sea, hace 40 años había escrito un libro y a mí se me ocurrió mostrárselo a Amparo, a la mujer esta que les cuento. Y ella se enamoró de ese libro y decidimos más bien dedicarnos a editar y publicar el libro de mi mamá. Entonces, ese libro fue editado, publicado, le hicimos lanzamiento, fue una cosa muy hermosa. ¿Cómo se llama el libro? El libro de mi mamá se llama De cómo un tal Vicente X viajó al pasado. Por Ana Cornelia Conbariza de Morgante. Déjame decirte, carachas. Una belleza. Le hicimos un lanzamiento en un teatro hermosísimo que queda en la calle 45 con carrera quinta, que es de un artista plástico, ese teatrillo es una belleza. Y fue una experiencia súper hermosa para mi mami. Eso fue en el 2016. Entonces, con Amparo yo paré el proceso porque no tuve más dinero pues para seguirle pagando a ella como la carreta y me detuve ahí y dejé quieto, o sea, pero pues yo seguía escribiendo mis poemitas, mis cositas. Y desde antes de pandemia me reencontré con un amigo de hace muchos años que ahora él tiene una editorial y me dijo, venga, es que yo tengo una editorial y pitos y flautas. Y le dije, hermano, yo escribo y me gusta. Me dijo, escríbame un cuento infantil, porque es realmente mi fuerte es el tema infantil y el tema educativo. Entonces escribí un cuento, me senté y dije, bueno, voy a escribir un cuento. Y escribí un cuento muy bonito, él me dio unos parámetros de extensión, unos parámetros de letra, de todo eso, y lo escribí y se lo envié y le encantó. Entonces desde ahí tenemos una relación literaria con este hombre, ¿ves? Entonces desde ahí para acá tengo una disciplina de escrituración bien interesante. ¿Cómo es escribirle a los niños y a las niñas? Bueno, yo empiezo con una idea, tengo un librito siempre en mi bolso, un cuadernito, y yo voy por ahí por la calle, por el bus, no sé qué, y veo algo que me causa ternura o interés o algo, y chin, escribo la idea en el cuadernito y lo guardo, y después de ahí empiezo a escribir y a desarrollar los cuentos. Obviamente, digamos, un poco teniendo en cuenta las edades, ¿sí? O sea, el tipo de lenguaje que se debe utilizar para niños pequeñitos, o el tipo de lenguaje que se debe utilizar para niños más grandecitos, ¿sí? Y digamos que mi tipo de escritura, mi prosa, toda esta carreta está más dirigida según los parámetros para niños a los 12 años, de 12 años. Son cuentos no para niños tan pequeñitos, a menos que se los lean los papás, o sea, no sé, ¿sí? Pero digamos que si lo va a leer directamente un niño, es un niño por ahí de 12 años. Ese es más o menos el rango. ¿Y la poesía? La poesía sí es muy personal, eso sí ya es un tema muy personal, no hago poesía por temáticas, ¿no? Sino ya la poesía es un tema muy personal, muy emocional. ¿Sigue con esa línea de la rebeldía? Sí, tengo un librito, además ahí tengo también un cuadernito especial, X, en donde se me ocurre algo,
¿sí? Y de una, agarro siempre y de una, me siento y lo escribo y después lo corrijo y etcétera. Bueno, ya para ir cerrando, Fabiola, los hilos. Los hilos, muy los hilos, pero antes de los hilos yo quería terminar el tema de cómo fue mi cierre en el orden social y en el orden del trabajo social, ¿sí? Del trabajo de la gestión sociocultural. Y eso termina en el año 2007, en que yo definitivamente decido renunciar de la Corporación Cultiva por las razones que ya les expresé. Y me voy. Esos me hacen hasta fiesta de despedida, eso es una chimba, ¿sí? Severa fiesta de despedida, porque se iba nada más ni nada menos que Fabiola Morgante de la corporación, no se iba nadie más. Entonces, chao, te vi, pero pues igual yo me fui con mi sabor amargo de sentirme aislada, de sentirme rechazada, de sentirme desconocida, de sentirme... Alguien me dijo una vez, una de estas personas de allá me dijo, tú eres una monstrua. Sí, tú eres una monstrua, pero el problema es que no tienes cartón, no eres profesional. Sí, y no has querido profesionalizarte. Sí, entonces le dije, no, yo no es que no haya querido profesionalizarme, lo que pasa es que yo soy una monstrua, pero esa monstrua tiene 2 hijos, tiene que pagar arriendo, tiene que pagar servicios, tiene que trabajar, sí, para poner la comida en la mesa. Entonces la monstrua no ha tenido con qué pagarse una universidad, ¿ves? Y yo me fui de Cultiva con ese mal sabor, ¿sí? Duré como 2 años y pico hasta que una vez Joan Eriza me llamó y me puso una cita en Boulevard Niza, a la que yo dije, bueno, vamos a ver qué. Y me encontré con Joan Eriza en Niza, termina en Isa, como alpargata, me rima. Y él, pues, parte de las cosas que me dijo esa vez era que sí, que él reconocía que todo el trabajo que yo había hecho en la corporación, que si la corporación existía era gracias también a mi aporte, que un profesor a él le había dicho que el recurso humano era el recurso más importante de cualquier organización social y que él reconocía todo eso. Y bueno, y le dije, ajá, y no, que yo quiero que vuelva porque es que el trabajo, porque pitos y flautas, bla, bla, bla. Y dije, bueno, pero entonces yo ya en ese entonces era un poquito más paradita y dije, yo pongo condiciones. Condición número 1, la corporación me paga a mí la universidad. Porque sí me interesa profesionalizarme, pero yo no tengo los recursos. Entonces, Cultiva me paga a mí mi carrera profesional. Listo, compañera. ¿Sí? Esa era la condición número 1. ¿Sí? Y la condición número 2 básicamente era figurar, ser reconocida, porque yo creo que el ser humano necesita ser reconocido. O sea, no es que a mí me rindan pleitesía por donde yo ando, pero sí el ser humano por naturaleza necesita ser reconocido por sus pares, por sus iguales, ¿sí? Entonces eran como básicamente mis condiciones. Sí, señor, entonces me contrató para un proyecto para trabajar con niños en Vera desplazados que vivían en el centro, ahí en la olla, más olla de todas las ollas, en la 8ª con 11, y yo encantada, ¿sí? Y empezamos a montar el proyecto, ¿sí? Y me pagaron, sí, señor, el primer semestre de universidad, yo feliz, empecé a estudiar en la UNAD, psicología, feliz, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar allá, entrar allá es una olla, es que allá por la calle al costado occidental hay casas coloniales por toda la 8ª con 11, ¿sí? Llenas, son solo pensiones donde van a vivir los en Vera desplazados. Y en una casa fácilmente hay 7, 8, 9 familias, ¿sí? Que viven ahí. Les quitan el agua a las 9 de la mañana, o sea que antes se tienen que bañar, levantar y hacer todo, ¿sí? Y les ponen el agua a las 9 de la noche. Ellos salen y entran. Y al frente, ustedes no se imaginan el espectáculo de personas viciosas de olla, de venta de drogas, o sea, eso es un contraste tenaz. Nadie se atrevía a entrar a esa calle, nadie. Es que ni los de la alcaldía. Yo me puse mi chaleco y dije a mí, ¿qué me va a pasar? Yo soy una persona mayor, gruesita, no tengo cara rica, a mí nadie me va a atracar, que no va a pasar es nada. Entonces yo me fue entrando y empecé a golpear en las casas, a buscar a los niños, a buscar más familia de ahí, a convencerlos de que nos dejaran llevar los niños a un sitio durante el día mientras ellos se iban a trabajar, ¿sí? Es un camello. Ese trabajo lo hizo Fabiola Morgante con Freddy Roldán y con una otra compañía. Duramos 6 meses,
Sí, contratamos una casita, arrendamos una casita ahí como en la octava con, ay, no me acuerdo, como con cuarta. Y ahí armamos como un espacio donde trabajábamos con los niños dibujo, donde trabajábamos con los niños música, donde trabajamos con todos esos niños en Vera. Llegamos a tener 50 niños en Vera ahí metidos. Y yo empecé a hacer un trabajo con las familias, aprendí a hacer las manillas que ellos hacen, empecé a trabajar con ellos tratando de generar como un proceso económico alrededor de sus capacidades, ¿sí? A los 6 meses que ya estaba el proyecto montado, me mandaron un correo electrónico que decía, ya no hay más trabajo social, adiós Fabiola, desde la corporación, ¿sí? Pero mentira, lo que necesitaban era que yo saliera para que entrara otra persona que era profesional, ¿sí? Ya estaba el proceso hecho, entonces dije, ay, no más, ¿sabe qué? Ya definitivamente no más, y no quiero volver a saber nada de estos procesos. Por eso termina uno sintiéndose literalmente violado, hermano. Sí, entonces ese es mi fin con la Corporación Cultiva. Después tuvimos un acercamiento con un proceso con ediles, pero no fue, ya no. ¿Tú crees que, bueno, hay un argumento y es el concepto de lo profesional? Sí, eso es lo que más me ha cascado a mí. Sí, es absurdo. Pero ¿tú crees que el hecho de ser mujer también incide en esas decisiones? Posiblemente sí. Pues yo la verdad nunca me sentí como mujer discriminada, no. Porque siento que dentro de los procesos que se hicieron en la corporación, porque es que no todo es malo, o sea, hay procesos muy bacanos y muy bonitos, pero digamos que dentro de todo eso el hecho de ser mujer no, para mí no fue, lo que pasa es que como yo no soy ni niño ni niña finalmente, o sea, yo soy una persona muy genérica en el sentido de la palabra, yo puedo ser íntima tuya de un hombre, de una mujer, igual, o sea, como que no se siente que yo tenga que tener algún tratamiento especial por ser mujer, ¿sí? Entonces la verdad yo no sentí discriminaciones de orden desde lo femenino, desde mi feminidad, ¿sí? Al contrario, pero sí sentí, siempre fue la discriminación social, la discriminación profesional, la discriminación un poco, no sé si por la edad, porque yo siempre fui mayor en relación a toda la gente que venía en estos procesos. Yo hoy soy una mujer de 62 años, por lo tanto mis procesos fueron hasta los 50 y pegue, ¿sí? Entonces, no sé si eso ayudó o aprovechó, no sé, decía, no, ya está muy vieja. De hecho, yo me gradué de bachillerato en el año 2000, sí, porque hice el proceso de validar. Entonces, pero por ser mujer yo no siento que haya, yo no, sí. Bueno, retomando, los hilos, el tejido. Resulta que mi mami, como por variar en mi familia, mi mamá toda la vida tejió, desde que me enseñó a tocar guitarra, que les contaba que me decía, mientras ella tejía en su máquina de tejer, son máquinas de esas grandes que tienen 200 agujitas, ¿sí? No es tejido manual, de mano, sino de máquina, ¿sí? De máquina mecánica. Entonces, pero mi mami toda la vida tuvo su taller. Cuando se murió mi papá, mi mamá decidió montar, fue una academia de tejido, ¿sí? Porque mire que lo social viene desde dónde, ¿no? Una academia de tejido en donde mi mamá abría las puertas, venían mujeres, mi mamá poco a poco se fue comprando unas maquinitas, tuvo 7 máquinas en el taller, ¿sí? Y ahí iban todos los días por la mañana y por la tarde durante 4 horas las señoras a aprender a tejer. Eso era un taller muy bacano porque las viejas iban felices y echaban chisme y tejían y aprendían, muy bacano. Finalmente mi mami se envejece y no quiere volver a trabajar y mi hermana se queda con el taller, ella sigue enseñando, pero al lado de eso se hace ropa para vender. Entonces llega una persona que quiere un saco, no sé cómo, se le hace su saco. Llega otra persona, tan. Y yo no perdí tuve mi máquina de tejer toda la vida y yo en mi casa, cuando no estaba trabajando en Cultiva o en donde fuera, yo tejía, vendía gorritos, tejía y vendía gorritos como, digamos, alternativa económica. Y no perdí nunca el tema del tejido, pero ya después de que me abrí de Cultiva y decidí que no quería volver a trabajar en estas cosas, ¿sí? Porque me aburrí, ¿sí? Me dediqué al tejido, me dediqué a tejer y saqué como una línea infantil muy bonita, muy loca, ¿sí? Y estuve trabajando en el mercado de las pulgas de Usaquén como 2 años antes de la pandemia, ¿sí? Y así me acerco yo a la lana, o sea, toda la vida el tejido ha sido como parte también de la familia y de mis procesos. Y es muy rico trabajar en eso, muy rico.
Para cerrar, Fabiola. Ajá. Fabiola y Suba, Suba y Fabiola. Fabiola y Suba, pues yo me divorcié de Suba y finalmente terminé casi divorciándome de Suba. Quiero mucho a Suba, tengo muchos amigos que quedaron de todos esos procesos y de Suba, amigos muy cercanos, ¿sí? Y hay mucha gente que me va hasta mi casa, yo vivo en Chapinero, que va hasta mi casa a buscarme, a encontrarnos. Ese es el mío, el tuyo. Bien. Entonces, no pierdo el contacto con Suba. De hecho, Nelson Murcia sigue siendo amigo mío del alma, él vive aquí en Suba, ¿sí? Oscar, Sonia, ¿sí? Aquí hay muchísima gente, tú, ahora el compañero, bienvenido al grupo, ¿sí? Entonces, pues Suba para mí fue una época muy importante, fue una época en donde yo me desarrollé profesionalmente, porque yo me considero una trabajadora social, una artista. De hecho, yo hice el proceso de gestión de la pensión que da el VIPS para adulto mayor gestor sociocultural, ¿sí? Entonces, claro, yo afortunadamente muy juiciosamente y muy psicorrígidamente guardé todas mis cosas, fotos, certificados, todas esas cosas me ayudaron muchísimo para ese proceso de vinculación con la pensión, para la pensión que ya salió. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de Si hoy. me quedó algo por fuera, me cuentan. Igual nos tendremos que volver a encontrar, ya sea en la presencialidad en la biblioteca o en otros escenarios, pero pues la idea es desde este escenario precisamente reconocer el papel que muchas de las mujeres han desarrollado aquí en la localidad, incluyéndote, Sí. y que por una u otra razón no ha sido contada esa historia. No, son anónimas, somos anónimas, somos personas anónimas que hemos aportado muchísimo, digamos, a esos procesos, ¿sí? A mí me queda una gran satisfacción, y para cerrar, la gran satisfacción es que con toda la gente con la que yo me encuentro, con la que yo trabajé, ¿sí? No los compañeros de trabajo, sino la gente, las familias, los chicos, ¿sí? Niños que hay veces yo me encuentro en el bus y me dicen Fabiolita y se me lanzan y yo, ¿quién es este tipazo? Uno de los chicos X, que yo no he cambiado tanto como ellos, ¿no? Entonces ellos a mí sí me reconocen y me cuentan cómo van, qué han hecho, y me queda la inmensa satisfacción de que mucha gente me cuenta que le ha ido muy bien y que de alguna manera esos procesos influyeron en sus historias de vida. Sí, eso es indiscutiblemente importante resaltarlo, independientemente de los ejercicios ya de las organizaciones, el quehacer que cada una de las personas que componen esas organizaciones, esa vocación y ese oficio, exacto, no se puede desconocer, y creo que ahí es donde hay que rescatar esos procesos. Qué chévere, gracias. Bueno, gracias a ti, Bueno. Gracias a todos y a todas por acompañarnos esta noche, y pues estamos en Entre Líneas, pasar por el corazón para pensar con sentido, del colaboratorio Descomposición desde la emisora comunitaria Suba al Aire. Gracias a todos y a todas. Gracias, Fabiola. Con gusto.